Padre, en el nombre de Jesús. Gloria sea a tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por librarnos de la muerte. Gracias por esos momentos difíciles que hemos pasado y hemos visto tu mano obrando. Y sabemos, Señor, que aunque atravesemos circunstancias difíciles, te tenemos a ti, oh Dios, y tú eres más que suficiente. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar. De paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, Estoy bien, gloria a Dios. tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba, me tiende Satanás, no amengua mi fe ni mi amor. ¿Por qué? Pues Cristo comprende mis luchas de afán y su sangre obrará mi favor. Estoy bien, Estoy bien, gloria a gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz
Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, gloria sea al Señor. Amén, qué bueno. La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está. Y tengo un gran dilema porque el tema de hoy es el problema de Dios estar entre nosotros. Y usted dirá, wow, si donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre y allí está Dios, y yo te estoy diciendo que hay problemas donde Dios está, eso es un dilema. Así que vamos a orar para que el Señor pueda mostrarnos a nosotros lo problemático que es estar Él entre nosotros, y que al salir por esa puerta al final del culto nosotros podamos tener una visión clara de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Así que vamos a orar por este tiempo. Padre, cuán agradecidos estamos de que tú estés entre nosotros. Ciertamente tu palabra así lo confirma. Es una bendición que tú estés entre tu pueblo, porque donde tú estás hay salvación, hay liberación, hay sanidad, hay prodigio. Tu presencia es notoria y nosotros podemos disfrutar del bien de tu casa. Sin embargo, tu palabra también nos dice que donde tú estás puede haber problemas con nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, y prepara nuestro corazón para nosotros poder estar atentos en todo el desarrollo de este mensaje. Entiendo, Señor, que no son mis palabras las que convencen ni las que transforman, son las tuyas. Así que te pedimos que sea tú quien traiga liberación, confrontación, pero al mismo tiempo sanidad y restauración. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que nosotros comprendamos en esta mañana, y que no solamente lo asimilemos, sino que lo podamos poner por obra a la medida que comprendamos tu propósito para nuestra vida. No permita que solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores activos que procuran agradarte y honrarte y darte la gloria solo a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiera hacer un ejercicio. Si le pregunto a ustedes en este momento, ¿cuál es el problema de que Dios esté entre nosotros? Estoy casi seguro, en más de un 80%, que la mayoría de ustedes dirían que no hay ningún problema. Porque donde Dios está, todo debería de estar bien. No debería por qué haber problema si Dios está entre nosotros. Y estoy casi seguro porque mientras preparaba este sermón durante mucho tiempo, estuve haciendo una serie de encuestas a diferentes hermanos de diferentes congregaciones, inclusive de la nuestra. Y de 20 personas que entrevisté, 17 de ellos dijeron que no había ningún problema con que Dios estuviese entre nosotros, porque ya saben, si Dios está entre nosotros, no debe de haber problema. Y realmente me sentía alarmado de que 17 de 20 no hubiesen un problema tan notorio que se muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. La gente no, simplemente no lo ve. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si algo tan notorio, algo que resalta en toda la escritura, la gente no lo ve como un problema. Y lo grande de eso, que a esos 20 hermanos tuve que predicarle el sermón, porque no lo entendieron. No pudieron comprender simplemente
problema de Dios estar entre nosotros. Así que tuve que sentarme con ellos y explicarles cómo ese problema se muestra en las Escrituras y predicarles el sermón. Así que vengo predicando este sermón desde hace tiempo a diferentes hermanos de diferentes congregaciones, por lo que ya les he dicho. Y ahora me toca exponerlo delante de ustedes, de parte de Dios y delante de Dios, porque creo que es la voluntad de Dios de que nosotros podamos comprender la magnitud del problema, de que Él esté en medio de su pueblo. Y yo quiero que nosotros hagamos un breve recorrido por toda la Escritura. Si ya te he dicho que este es un problema notorio desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces yo quiero que tú me acompañes brevemente desde Génesis. Y por causa del tiempo iré contando simplemente las historias de manera parafraseadas. Todos saben lo que pasó en Edén. Dios estaba allí, ¿cierto? Su presencia estaba allí. Sin embargo, el hombre pecó contra Dios. ¿Cómo es posible que si Dios está entre ellos, haya la decisión de pecar de parte de Adán y Eva contra él? Fue Satanás que sembró la duda, claro está, en Eva y luego en Adán. Y la Biblia dice que cuando ellos se fijaron en el árbol, vieron que aquel árbol, su fruto, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero, ¿cómo llegaron ahí? Bueno, Dios le dijo, de todos los árboles del huerto, tú sabes, no podrás comer. Pero del árbol del bien y del mal que está en medio de ti, no comerás, porque el día que de él comience, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirá. Viene Satanás y le dice a Adán y Eva, mira, eso de Dios es pura patraña. Ciertamente tú no vas a morir, no te va a pasar absolutamente nada. Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, tú vas a ser como Él. Y ahí vemos entonces que ellos se fijan en ese árbol y lo ven como algo codiciable. El problema en sí no se originó directamente en el árbol, sino primero en prestar atención a lo que Satanás dijo, y número 2, en su corazón. Ellos querían ser igual a ¿quién? A Dios. Eso fue lo que Satanás le dijo: el día que tú comas, ciertamente será igual a Dios. Así que ahí vemos un detalle para comprender cómo Dios en el Edén, aún así, Adán y Eva pecaron. Si seguimos el recorrido, la línea de Génesis y el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el pueblo de Israel se encuentra prisionero en Egipto. Dios muestra sus señales y su maravilla, le muestra las grandes plagas, no solamente las plagas, sino que lo libera con gran poder, con gran autoridad, convierte el agua en vino. Y cada una de esas plagas que ustedes conocen, cuando Dios lo saca de allí, lo lleva a un lugar donde no hay escapatoria, y detrás viene el faraón con todo su ejército a atacar el pueblo, y la Biblia dice que en ese lugar estaba el mar rojo. ¿Y qué hace Dios? Separa las aguas y ellos pueden pasar en seco, y glorificaron a Dios por todas las maravillas que habían hecho. Sin embargo, mientras iban por el camino, pasando los días, ¿qué hace el pueblo? Se levanta contra Dios y empieza a murmurar. Y empezaron a decir: tú nos sacaste de aquí, de Egipto, de un lugar donde nosotros estábamos cómodos, comíamos pescado y cebolla, y aquí tú nos estás trayendo a morir de hambre en medio de este desierto. Danos de comer. ¿Y qué hace Dios? Le envía codornices. Sin embargo, ya la raíz del problema está en su corazón: la murmuración. Empiezan a cuestionar y a dudar de Dios que lo ha sacado con gran poder y gloria de Egipto. Ellos habían visto la maravilla de Dios. De hecho, Dios mismo le estaba guiando con una columna de nube y con otra de fuego. Oye, y ellos estaban más enfocados en el espectáculo de lo que estaban viendo que
en la confianza que Dios esperaba que ellos tuviesen. Seguimos rondando las Escrituras y llegamos ya al libro de los Reyes y las Crónicas y todos los profetas. Vemos que Dios habita en el templo. Sin embargo, el pueblo de Israel construye lugares altos de adoración de dioses que no tienen poder alguno, dioses falsos, de cera, de palo, de metal y de cualquier otro material. Y ellos, teniendo el Dios vivo en el templo de Jerusalén, ellos prefieren adorar un Dios pagano que no tiene poder alguno. Hello, eso es algo paradójico. ¿Cómo es posible que esta gente, teniendo el Dios vivo, el Dios que hace maravilla, que lo hizo en el pasado y lo seguía haciendo en medio de ellos prefieren adorar a un Dios falso que no tiene poder alguno? Y de esa manera reemplazan al Dios vivo por los ídolos. Pero recuerda que esto está sucediendo mientras Dios se encuentra en medio de ¿qué? Del pueblo, su pueblo, Israel. Llegamos hasta el Nuevo Testamento. Y ahora se nos muestra que antes el problema era la inaccesibilidad hacia Dios. Dios es santo y no podíamos acercarnos demasiado a Él porque éramos consumidos. Así que Dios toma la iniciativa de personificarse en la persona de Jesús, y la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y aquel verbo era Dios, pero el versículo 14 dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El versículo 11 dice que a los suyos vino hecho carne, pero los suyos no le recibieron. De manera que Dios mismo se desprende del cielo, toma la forma de un humano y viene directamente a su pueblo, y su pueblo lo rechaza. Algo paradójico. Ellos esperaban a su Salvador, y cuando su Salvador viene, ellos no lo ven. Estaban ciegos. Y así llegamos al Nuevo Testamento. Nos vamos ahora a Apocalipsis. Y en Apocalipsis se nos habla acerca de la iglesia de la Odisea. La tomaré como referencia porque a esta iglesia, a modo de resumen, la Biblia dice que ellos estaban celebrando el culto y Dios estaba fuera de la iglesia. Aquí es cuando en Apocalipsis 3:20 Jesús le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo grande del caso es que mientras ellos están gozándose en la iglesia, Jesús está afuera, diciéndole: oye, si ustedes abren la puerta, yo puedo entrar. Entonces, ya hemos hecho una panorámica completa desde Génesis hasta Apocalipsis y hemos visto que a pesar de que Dios se encuentra en medio de su pueblo, hay problemas. Y por eso me horroricé cuando esa encuesta de 17 de 20, el 85% de los entrevistados dijeron: no hay problema alguno con que Dios esté entre nosotros. A la conclusión que llegué es que si tú no puedes ver un problema tan simple como ese, entonces ya eso es un problema. Podría ser la ceguera espiritual. Podría ser que tú te sientes cómodo con Jesús, pero Jesús está aquí y tú estás por aquí. Tú haces lo que tú quieras y Dios no tiene que ver nada con lo que tú haces. Y así es posible que no haya ningún tipo de problema, porque mientras Dios no se esté metiendo en tus asuntos, no hay problema. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy en 3 puntos simples. El inicio del problema: Dios es santo y nosotros dos no. Segundo punto: cuando Dios está entre nosotros, no hay secreto. Lo oculto queda descubierto. Y tercer punto: el problema no es Dios, somos nosotros.
Así que dicho eso, nos vamos al primer punto que dice el inicio del problema. Dios es como santo y nosotros no. Ya sabes, para comprender esto tenemos primero que ver quién es Dios y quiénes somos nosotros. La Biblia dice en el libro de Isaías, su capítulo 6, que cuando Dios le mostró el trono a Isaías, Él lo describió con 3 palabras simples. Él dijo, yo vi un trono alto, yo vi a un Dios santo, alto y sublime. Y Él se sintió insignificante, pequeño y pecador. Y es así como Él clama diciendo, ay de mí, o miserable de mí, porque siendo yo inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. Isaías quedó destrozado por la imagen de lo que estaba sentado en ese trono. Él quedó abrumado por la santidad de Dios. Una persona no puede acercarse a la santidad de Dios y seguir siendo la misma persona. La Biblia dice que suceden 2 cosas: o se consume y muere, o es santificada. Cuando Dios se manifiesta en el Sinaí, vemos que su mera presencia hace que el monte tiemble y que humo salga, truenos y relámpagos. Era algo indescriptible. El pueblo de Israel tiembla de miedo, porque no solamente por lo que están viendo, sino por lo que se le había dicho. Quédense hasta aquí, porque de ahí en adelante no puede pasar. Cualquiera que pase de esa línea ciertamente morirá. Y la razón por la cual el pueblo se exponía a esa muerte súbita era porque Dios estaba allí. Su santidad repele el pecado. Y no hay un humano que sea lo suficientemente santo por sus propios méritos para acercarse y estar bien con Dios. Tú a tú, al lado. De eso no hay forma. La Biblia dice que no hay manera de que eso pueda ocurrir. Sin embargo, vemos que en medio del campamento Dios llama a Moisés al Sinaí y él sube y no fue consumido. Todo lo contrario, él fue santificado. Santificado. Vemos que el simple hecho de él estar en medio de la presencia de un Dios santo transformó su rostro. Él sufrió una transformación notoria, tanto que cuando él desciende del monte hacia el campamento, la gente tenía que taparse su rostro para no ver el resplandor del rostro de Moisés, de haber estado expuesto ante la presencia de un Dios santo. Así que en lugar de él ser consumido, él fue santificado. Y de esa manera Moisés tuvo que durar unos días en medio del campamento con el rostro oculto, porque esa santidad de Dios le había santificado, y ya él no era el mismo Moisés que cualquiera podía hablarle cara a cara sin taparse. Así que Dios es santo y nosotros no. Nosotros somos por naturaleza pecadores. La Biblia dice en el libro de Jeremías que nuestro corazón está inclinado hacia lo malo, de manera que por más que yo me esfuerce, yo deseo desobedecer a Dios en última instancia. Si mi corazón está inclinado hacia lo malo, esa es la lucha del cristiano día tras día, que nosotros queremos agradar a Dios, pero de una forma u otra terminamos desobedeciéndole. Y la razón por la cual le desobedecemos una y otra vez es por nuestras imperfecciones. Nuestro corazón está inclinado hacia lo malo que Dios aborrece. Y no hay forma alguna de que yo con mis propios méritos pueda cambiar esa balanza de mi corazón. De la única forma en la que una persona puede cambiar
la balanza que está inclinada hacia lo malo, es cuando Dios mismo viene y lo transforma. Si tú no has sido transformado directamente por Dios, no se trata de métodos, decía yo. No se trata de estrategias para vivir una vida moralmente buena. Dios es el que santifica. Y lo hace en la persona de Jesús. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de una maldad, no, sino de toda. Él es el que lava nuestras iniquidades y borra nuestras rebeliones. Es Él quien nos declara limpio en Cristo. No hay forma alguna en la que yo pueda ser lavado por mí mismo. Solo Cristo puede hacer eso. Así que cuando estamos delante de un Dios santo, suceden dos cosas: o somos consumidos o somos santificados. No hay un punto neutral entre Dios y los hombres. O eres santo o no lo eres. Tanto así que la Biblia en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, recalca diciendo: sin santidad nadie verá al Señor. Así que tú puedes brincar, patalear, saltar, decir muchas cosas bonitas al Señor y aún así no ser santo. Es posible que tú te estés creyendo la película de que por el simple hecho de estar en la iglesia ya todo está bien y tú puedes vivir una vida religiosa pero sin Dios. Y al final Dios te va a decir, como dice Mateo capítulo 7, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca lo conocí, pero te aseguro que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No cantábamos nosotros en la iglesia? ¿No íbamos todos los días al templo? ¿No estudiábamos las escrituras con los demás hermanos? Entonces, ¿cómo dices tú que me aparte de ti? Bueno, ese es el segundo punto. Dios conoce lo que hay en nuestro interior más de lo que nosotros pensamos. Así que la santidad de Dios expone lo que hay en el corazón del hombre. Y cuando lo expone y lo pone de manifiesto, Romanos capítulo 6, su versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Dios no negocia su santidad con nadie. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Usa quiso pasarse de contento tomando el arca del templo porque se iba a caer, y él, para que no se contaminase con el barro, con el lodo, él entendía que sus manos eran mucho más limpias que el lodo, y él se tira y toca el arca y al instante queda muerto, porque a Usa no le correspondía ni siquiera tocar el arca. No era su oficio, era un oficio exclusivo de los levitas, a los cuales Dios le había dicho: ustedes se van a encargar de ello. Todo el que no sea levita no puede tocar el arca, porque ciertamente morirá. Pero podríamos decir que Usa murió por una buena causa, porque él no quería que el arca se contaminara. Él entendía que sus manos estaban más limpias que el barro. Sin embargo, Dios no pasó por alto la transgresión. Lo mató instantáneamente. En el Antiguo Testamento vemos que el oficio de entrar a su presencia era exclusivo del gran sumo sacerdote. ¿Qué hacen los hijos de Aarón? Piensan que solamente eso es cuento para infundir temor, y ellos toman el atrevimiento de ofrecer fuego a Dios, sacrificio, y vienen y entran directamente al lugar santísimo, y la Biblia dice que no salieron. El mismo fuego que ofrecían, el mismo fuego lo consumió. A esto se le conoce como
ofrecer fuegos extraños. Ellos ofrecieron fuegos extraños y fueron consumidos. Y fue doloroso. Pero Dios no perdona cuando su santidad se ve en juego. Y la única forma en la que la santidad de Dios se ve en juego es cuando nosotros pretendemos contaminarla con nuestro pecado. En el Nuevo Testamento se nos dice que una pareja vendió una propiedad. Ya saben, el libro de los sellos, Ananías y Zafira. Ellos querían agradar a los hombres con la iniciativa que habían tomado de vender una heredad por mucho dinero y querían mostrarse como hombres piadosos y buenos delante de la iglesia, porque ellos habían observado cómo un varón había vendido una propiedad y había traído todo el dinero hacia el templo como una ofrenda. Y lo dio sin ningún tipo de resentimiento, sino con deseo de agradar a Dios para que ese dinero sea utilizado para buenas obras. Y ellos quisieron hacer lo mismo. Sin embargo, la Biblia dice que cuando ellos vendieron, empezaron a negociar en la casa. Y Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para mentirle a Pedro y a los apóstoles. Y me imagino yo que ellos le dijeron, bueno, cuando tú entres a la iglesia y te pregunten cuándo tú lo vendiste, tú vas a decir que en tanto. Pero sabemos que eso no fue. Y ciertamente él llegó, vendieron la heredad. Sí, vendimos la heredad. En tanto. Oh, qué bien. Déjame decirte una cosa, le dice Pedro. ¿Tú piensas que Dios puede ser burlado? ¿Tú piensas que Dios puede ser burlado? ¿Por qué te ha puesto para engañar al Espíritu de Dios? Y la Biblia dice que en ese momento cayó muerto. Viene Zafira, su esposa, sin saber que su esposo había muerto, y le hicieron la misma pregunta. Y ella dijo lo mismo que su esposo. ¿Y qué le dijo el apóstol? He aquí, los que fueron a enterrar a tu esposo acaban de llegar y también se llevarán a ti. Y así vemos que ambos murieron por engañar al Espíritu de Dios. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Acaso Dios ha cambiado? ¿Será que el pasar de los tiempos ha hecho que la presencia de Dios no sea tan notoria como antes? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, la Biblia dice que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Isaías 59:2. No hay forma alguna en la cual nosotros podemos estar bien con Dios cuando hay pecado. Así que el punto número 2 dice que cuando Dios está entre nosotros, no hay secreto. Lo oculto queda como descubierto. Marcos capítulo 4, su versículo 22, dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y escondido que no haya de salir a la luz. ¿En qué contexto Jesús está diciendo esto? En el mismo contexto en el que Dios está presente. Ya sabe, hay personas que se llevan secreto a la tumba. Hay otros que son silenciados para que no hablen. Algunos prefieren morir antes que contar algunas cosas. Y se llevan, digamos, esos secretos a la tumba. Pero la Biblia dice que cuando una persona muere, no simplemente muere y con tierra tiene y se queda ahí, sino que ciertamente vendrá el juicio.
Y hablando acerca del juicio, el autor de Eclesiastés, Salomón, dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, que ciertamente el día del juicio Dios traerá toda obra encubierta, sea buena o sea mala, y de esa manera los hombres serán juzgados. Así que no importa que las personas que hayan partido de este mundo con sus secretos de estado, ese día serán puestos de manifiesto. Y eso que ellos ocultaban quedará completamente expuesto. En la Biblia hay un ejemplo notorio acerca de esto, el pecado de Acab. En Josué, su capítulo 6, la Biblia dice que luego de aquella gran victoria de Jericó, cuando ellos dieron la vuelta, ya saben, los muros se destruyeron. Dios le había dicho antes de ir a Jericó, no tomen nada del anatema, ninguna cosa preciosa, ni oro, ni plata, ni oro, ni prenda, absolutamente nada. Solamente ocúpense en salvar a Rahab y su familia, porque ella ciertamente ha creído en el Dios de Israel. Así que el capítulo 7 nos empieza a nosotros diciendo que Dios está molesto, pero Josué y el pueblo lo saben. Imagínate eso. Dios molesto con una nación completa y ellos no lo saben. Bueno, ¿y cómo nosotros podemos deducir eso? Bueno, el versículo 1 del capítulo 7 dice, pero los hijos empieza con un comentario. Si tú eres como yo, que se detiene a escuchar las escrituras y verlas de manera minuciosa, dice aquí el versículo 1, un comentario, diciendo, pero los hijos de Israel fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque acá, hijo de Carmi, hijo de Sati, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algunas cosas del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Ya sabes, en el capítulo 6, Dios le había dicho, no tome nada. Ellos fueron y vencieron, pero este hombre tomó cosas del anatema y la llevó al campamento. La ira de Dios se enciende, Dios se molesta contra el pueblo porque ellos le habían desobedecido en cuanto a este asunto. Por eso vemos que desde el versículo 2 en adelante se desarrolla esa historia de Acab. Y el versículo 12 empieza diciendo que Josué, listo para conquistar la siguiente ciudad, la ciudad de Ai, envió 300 hombres, porque ellos consideraban que era un pueblo demasiado pequeño y que no tenía que ir todo el campamento a perder tiempo con esas pocas personas. Sin embargo, aquí vemos la primera derrota del pueblo de Israel. Fueron derrotados por un pueblo pequeño, insignificante en número, que eran sobrepasados por mucho con esos 3,000 que enviaron, pero ellos fueron derrotados porque había desobediencia en medio del campamento. Y Dios estaba molesto, Dios estaba airado con ellos, Dios no estaba contento con ellos, Dios se había apartado de ellos, por lo tanto sufrieron la primera derrota. Y entonces la trama viene cuando Josué se acerca a Dios en oración y le dice, Señor, ¿qué ha pasado? No nos prometiste la victoria. ¿Cómo es posible que estemos sufriendo derrota y bajas? Es como si fuese un reclamo a lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que ellos iban a conquistar toda la tierra y que nadie le iba a hacer frente, siempre y cuando ellos lo honraran y le obedecieran. Pero aquí vemos que en medio de sus guerras, en la primera guerra, ya ellos habían metido la pata. Ya lo habían desobedecido. Y por eso sufrieron esa derrota. Ahora, el versículo 11 de Josué capítulo 7, Dios le responde a un Josué que está abrumado, que no puede comprender
la causa de la derrota. Y Dios le dice en el versículo 11, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que yo le ordené a ustedes. Y aún han tomado cosas dedicadas al anatema, y también no solamente la han tomado, sino que también han robado y han mentido. Me imagino que cuando los hombres regresaron del campamento, Josué esperando le dijo: ¿alguno de ustedes tomó algo? No, Señor, no hemos tomado nada. ¿Alguno de ustedes vio cosas preciosas? Sí, pero no la tomamos, ciertamente la destruimos, porque la orden era destruirla. Y quizá él hizo el escrutinio completo y todos se pusieron de acuerdo y dijeron: nadie ha tomado nada. Incluso acá le dijo a Josué: no tomé nada, te lo juro. El versículo 12, Dios le da una lección y le dice: mira, Josué, los hijos de los hombres, el pueblo de Israel no va a poder hacerle frente a ninguno de sus enemigos en esa condición. Mientras ustedes me estén desobedeciendo, ciertamente perderán sus guerras, no ganarán ninguna de sus batallas, porque yo no obro en la desobediencia. No puedo habitar entre ustedes de esa manera. Y por eso dice el versículo 12: no estaré más con vosotros. Hay una condición: a menos que ustedes destruyan el anatema. De esa manera yo volveré a estar con ustedes. ¿Cómo iban a encontrar el anatema entre tantas divinas personas que había en el pueblo de Israel? Muchísima gente. ¿Cómo era posible encontrar una sola persona que había desobedecido a Dios y por eso había sufrido la derrota? Josué ciertamente no lo sabía, pero Dios le dice: tráeme el pueblo, que yo voy a hacer un escrutinio con ellos. Y la manera en la que lo vamos a hacer, mira lo que dice el versículo 14. Por la mañana ustedes se van a acercar por tribu, y de la tribu que yo señale, ustedes se va a acercar por familia, y la familia que yo señale se va a acercar luego por casa, y la casa que yo señale se va a acercar por hombre. Este escrutinio consiste de lo general a lo particular, pero espera un momento, Dios no conoce todas las cosas, no es Dios omnisciente, no es Dios omnisapiente. Hay algo que sea oculto que no pueda ser revelado. Hay cosas que suceden que Dios no sepa. Ciertamente Dios sabía desde el principio que acá lo había traicionado, desobedeciendo. Dios lo sabía. ¿Y por qué entonces no le ahorró el problema a Josué, diciéndole: mira, Josué, lo que pasó fue que acá tomó del anatema y él me desobedeció y por eso ustedes perdieron la guerra? Hubiese sido mucho más fácil, y quizá ese capítulo 7 no hubiese tenido tanto divino versículo, simplemente un versículo, y Dios dijo que el anatema era fulano y se acabó el problema. Sin embargo, vemos que se desarrollan 24 versículos o 23 más o menos con todo este dilema. ¿Sabe por qué? Porque acá lo tenía oculto en su corazón. Se lo había ocultado no solamente a los grandes del pueblo de Israel, sino directamente a su líder, a Josué. Él le había dicho: no hay problema, yo no tomé absolutamente nada, yo he obedecido al Señor al pie de la letra, maté y hice todo lo que tenía que hacer en Jericó. Pero él había transgredido y Dios no lo iba a pasar por alto. Y vemos que Dios hizo eso para darle una lección, la cual consiste en que ellos se entendieran que no hay absolutamente nadie que pueda burlarse de Dios. Recuerda, Dios no puede ser burlado. Por eso hizo que vinieran por tribu. ¿Cuántas tribus? 12. Por familia, muchísimas. Por casa, millones.
miles, para no exagerar, y por hombre, muchísimos. Pero Dios sabía dónde estaba el anatema. Y la razón por la cual Él hace esto es para que le quede bien claro en la mente de todo el campamento que Dios no va a pasar por alto la transgresión y la desobediencia. Así que el versículo 17, ya el pueblo delante de Dios dice que entonces hizo acercarse a la tribu de Judá y fue señalada la familia de Seraías, Seraitas. Y también, cuando se acercó la familia de él, empezó a llamar entonces por hombre y fue señalado una familia que fue la familia de Sara. Y él hizo acercarse a toda la familia de los descendientes de este hombre, uno por uno. Y cuando llegó acá, fue señalado. Fue señalado acá como el responsable de haber causado la derrota y la baja de muchísimos hombres cuando fueron a atacar a Ais. Así que en el versículo 19 y 20, Josué le dice a Acab: ¿qué has hecho? Decláramelo ahora mismo. Y él le dice en el versículo 20: ciertamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Y esto fue lo que yo hice, Josué. Versículo 21. Cuando yo vi entre el botín un hermoso manto de Sinai, 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de pesos, yo lo codicié y lo tomé. Y he aquí está escondido en la tierra dentro de mi tienda, con la plata debajo. ¿Te das cuenta? El anatema fue descubierto no porque Dios hizo un escrutinio. Él sabía que él había pecado desde un principio. El anatema, al verse descubierto, confesó su pecado. Y eso es lo que ocurre cuando Dios está entre su pueblo, que lo visible, lo invisible se vuelve visible y lo oculto se vuelve manifiesto, porque Dios conoce todas las cosas y no hay manera en la que Él pueda ser burlado. Nadie puede salirse con la suya. Tú puedes fingir una adoración falsa, tú puedes fingir que Dios está en ti. Tú puedes vivir una vida altamente religiosa, orar, predicar, servir, ir a la iglesia y hacer muchísimas cosas, y aún así Dios sabe que Cristo no está en tu vida, porque tú vives una vida contraria a lo que a Él le agrada. Y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, debe de andar como Él anduvo, debe de seguir sus pisadas, debe vivir para su gloria, debe honrarle. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas ya pasaron. He aquí, Dios hace todas las cosas nuevas cuando Él está entre nosotros y nosotros estamos en Él. Dios no se complace de nuestro sacrificio. Nosotros no podemos hacer nada pretendiendo agradarle a Él como un sacrificio, sino con nuestra obediencia. Quizá tú estás haciendo un sacrificio enorme para venir a la iglesia. Quizá te cuesta orar, salir a las calles y predicar. Y el día que tú lo haces te sientes que eso ha sido tedioso y fuerte de seguir. Quizás tú estás teniendo una batalla para orar o para vivir una vida santa que agrade al Señor. Y es posible que tú estés haciendo grandes ajustes en tu vida y grandes sacrificios. Pero déjame decirte que Dios no se complace de los sacrificios. Dios se complace con que su nombre sea honrado y obedecido.
Y esa es la manera en la que Dios desea ser honrado. El Salmo 90, su versículo 8 dice: ha puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestro pecado secreto a la luz de tu presencia. Cuando Dios está entre nosotros, todo queda manifestado. Recuerda las hipocresías en el Nuevo Testamento y las confrontaciones de Jesús cuando Él le dice: este pueblo de labios me honra, más su corazón, ¿qué pasa? Está lejos de mí. A los altos líderes religiosos Jesús lo acusó de hipocresías en muchísimas ocasiones. Y la hipocresía era algo que estaba centrada, arraigada en lo más profundo de su corazón. Sin embargo, Jesús lo comparó a ellos como un sepulcro abierto, algo que por fuera parece muy bonito y resplandeciente, pero por dentro se estaba podrido. Jesús expuso la maldad de ellos mientras Él estaba entre ellos. Cuando Dios viene y habita en ese Emmanuel, que significa Dios con nosotros, causó grandes problemas en la sociedad en la que tuvo. Porque todo lo puso de manifiesto. Cuando Jesús llegó al templo, ¿qué hicieron? Convirtieron la casa de Dios en una cueva de ladrones. Esa fue la acusación de Jesús. Ellos habían convertido la casa de Dios en un mercado para negociar en lugar de glorificar a Dios. Y Jesús no se quedó callado ante estas cosas. Él le dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Botó las mesas de los cambistas y echó fuera a la gente. Habían profanado su templo. En todo el Nuevo Testamento, la Biblia está plagada de eventos en los que Jesús, en medio de su pueblo, tuvo grandes controversias. Y por causa del tiempo, pasamos al punto 3, que tiene que ver directamente con esto. El tema está en nosotros porque hemos dosificado a Dios, lo hemos reducido, lo hemos puesto muy pequeño. Y nosotros hemos sido muy grandes. En lugar de Dios ser el centro de la iglesia, ahora el hombre es el centro. El humanismo está acabando con las iglesias hoy en día, porque la iglesia está más centrada en el bienestar emocional de las personas antes que Dios. Decía Jordi en su sermón que una persona de renombre, un cantante estadounidense, dijo que la iglesia de hoy en día tiene que adaptarse a los tiempos, que ya las canciones que hablan de santidad, de pecado, de obediencia, ya eso queda desplazado. A la gente hay que hablarle de superación, de motivación, de bienestar, de gozo, de prosperidad. Esas son las cosas que van a hacer que la gente venga a la iglesia. Wow. ¿Cómo ha cambiado? No es Dios que ha cambiado, somos nosotros. El problema radica en nuestro corazón. Recuerda, está inclinado hacia lo malo. Somos nosotros que, a pesar de que Cristo está entre nosotros, en lugar de que Él nos use, somos nosotros que lo usamos. Somos nosotros los que lo queremos manipular. Termino con la iglesia de la Odisea. Apocalipsis, su capítulo 3, su versículo 20, nos muestra a nosotros algo paradójico. Es paradójico porque mientras ellos están cantando en el templo, mientras ellos piensan que están honrando al Dios del templo, mientras ellos creen que la presencia del Padre está entre ellos, el dueño de la iglesia está afuera y la puerta está cerrada y Él está tocando mientras ellos están gozando sin Él.
Esa es la realidad de muchas iglesias. Pueden llenarse de actividades, pueden llenarse de programas funcionales, pueden enfocarse en sí mismo para hablar de gozo y prosperidad y bienestar y éxito. Dime qué tan exitoso tú eres y te diré qué tan pegado tú estás con Dios. Ese es el movimiento de hoy en día. Dios me ha bendecido o Dios lo ha bendecido. La verdad que Dios lo ha bendecido porque este es un hombre que camina en integridad con Dios. Muchas veces estamos usando la iglesia como un negocio, como una empresa, y vemos los miembros como nuestros trabajadores. Y a nombre de Cristo nos hemos enriquecido. En nombre de Cristo nos hemos gozado y nos hemos llenado de bienes. Y viajamos por todo el mundo. Y ponemos hasta condiciones para ir a lugares. Mira, para yo predicar, tú tienes que darme una ofrenda suculenta. Pero no solamente a mí, sino tienes que cubrir cada una de las necesidades de los que andan conmigo. Yo no voy a ir si mi esposa no va. Mira, tienes que hospedarme en tal hotel. Mira, tienes que servirme tal cosa. Mira, tienes que hacer tal cosa. Y así sucesivamente. La iglesia de la Odisea cumplía con todas esas características. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero antes Jesús le está diciendo, tú gozas de decir que eres rica y que tienes de todo. Y déjame decirte que tú no tienes nada. Tú estás vacía. Mi presencia no está contigo. Yo estoy fuera de ti y de los tuyos. Pero tú estás a tiempo de arrepentirte. Ven, abre la puerta de la iglesia, que yo voy a entrar y voy a ser el centro de ella. Mientras la iglesia esté enfocada en sí misma antes que en Dios, está perdida. Podrá decirle al Señor palabras lindas. Yo te amo, yo te adoro, tú eres mi todo, sin ti no soy nada. Pero si Cristo no está en tu centro, en tu mente, en tu corazón, déjame decirte que son palabras vacías. Recuerda, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y aquí vemos la trágica iglesia de la Odisea, que es una referencia de la iglesia de hoy en día. La iglesia está centrada en sí misma, en bienestar, en prosperidad y muchísimas cosas que ustedes conocen. ¿Qué está haciendo Dios en todo esto? Es la pregunta. ¿Sigue estando Dios en medio de su pueblo? ¿Sigue estando Dios en medio de su iglesia? ¿Cómo es posible que Dios pueda habitar en medio de un pueblo que está contaminado? La Biblia dice que Dios es glorificado donde Él es honrado. Dios se glorifica en los lugares donde Él es deseado. ¿Qué tanto nosotros deseamos al Señor? ¿Qué tanto nosotros queremos honrar su nombre? ¿Vivimos nosotros para su gloria, amándole, obedeciéndole? ¿Es Dios nuestro centro? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué es nuestro deleite? ¿Cuáles son las cosas que nos llevan a nosotros a sentir gozo y gozo de verdad? ¿Son las posesiones? ¿Son las relaciones? ¿Son las cosas materiales de este mundo? ¿Es el dinero? La Biblia dice que no hay nada que pueda satisfacer el corazón humano. La gente a lo largo de la vida ha acumulado bienes y aún así se siente vacío. Solo Cristo llena ese lugar. Solo Cristo transforma. Solo Cristo liberta. Solamente Cristo puede saciar por completo. Y eso ocurre cuando nosotros nos entregamos a Él. Cuando tú te entregas a Él, entonces Dios se encarga de santificarte, de lavarte y de habitar en ti. La Biblia dice en el libro de Juan
he aquí que el que me ama guarda mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, el Padre y yo vendremos y haremos morada con él. ¿Tú quieres que Dios habite en ti? Guarda sus mandamientos. ¿Tú quieres que Dios esté en medio de ti? Hónrale, obedécele. No lo ames simplemente de palabra, sino con hechos. Que tus palabras no sean simplemente címbalos que retoñen, sino que ellas estén movidas por medio de las acciones. Esto es una serie como de 10 sermones, así que yo no sé si ustedes tendrán la paciencia para soportar. Apenas vamos por el sermón 1. Todavía falta mostrar cómo corrientes y movimientos han influido para magnificar este problema. Pero recuerda estas 3 cosas. Donde Dios está, hay problema. No porque Él sea el problema, sino porque el problema es nuestro. Está en nuestro corazón. Deseamos más las cosas del mundo que las cosas que le agradan a Él. Número 2, no podemos engañar a Dios. Él lo oculto lo pone de manifiesto. Todo queda revelado ante su presencia. No hay manera de que lo podamos engañar. Puede ser que tú estés quemando por debajo, pero Dios lo sabe. Puede ser que tú hagas muchísimas cosas y pretendas que nadie te haya visto. En medio de la maldad, Dios resplandece. No puede ser burlado. Padre, prepara nuestro corazón cada día para nosotros poder contemplar. Abre nuestros ojos espirituales para nosotros ver tu gloria, lo alto y lo profundo que tú eres, y que podamos comprender la magnitud de tu grandeza y lo pequeño que somos ante tu santidad y tu poder. No permita, Señor, que nosotros hagamos de Cristo algo trivial, que podamos usar su nombre para nuestros beneficios, que podamos incluso hasta darle órdenes y podamos hacer cuantas cosas en su nombre y aún así pretender que estamos bien delante de ti. Ciertamente nos engañamos a nosotros mismos. Trae claridad a nuestras vidas a la luz de tu palabra. Abre en nosotros ese sentir de querer pasar tiempo en las Escrituras y al mismo tiempo no ser solamente un oidor comprensible de ella, sino un hacedor. Obra en nuestras vidas, santifícanos cada día, bendice a cada uno de nuestros hermanos y permite que estas palabras no caigan al vacío, sino que puedan germinar y al mismo tiempo dar frutos dignos que te honren y te glorifiquen. Oh Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.